Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar para empezar esta palabra que el Señor trae, que espero que sea de bendición para todos. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, un día más, Señor. Gracias porque podemos decir ebenecer, Señor, pero para ti es toda la gloria, la honra y el honor, Señor. Toma el lugar, Señor, que te corresponde en las mentes, en los corazones, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que sea yo solamente un instrumento, Señor, un vaso útil, Señor, para ti, Señor, y que tu palabra llegue a los corazones, Señor, y surta efecto, Señor, que dé ese fruto, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, lo traiga, Señor, a mis hermanos conforme a tu voluntad para las vidas, Señor. Te damos muchas gracias en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Me pongo los ojos. Si me quieren acompañar al libro de Esther, por favor. El día de hoy, vamos a ver un personaje que está en la palabra, que está en este libro controvertido de alguna manera o de otra. Ya al final les estaré platicando un poquito. Y vamos a ver a Mardoqueo. Todos conocemos y todos sabemos la historia de Esther. Quiero imaginarlo así, quiero pensarlo así. Y es una historia de una gran enseñanza. Pero quizás se le da poco mérito a Mardoqueo, quizás se le da mucho menos mérito del que realmente tiene. Él es un coprotagonista muy importante en este libro. Todos sabemos que los personajes principales es Esther, el rey, es Amán y Mardoqueo, ¿verdad? Pero Mardoqueo para mí es uno de los personajes principales. Después de Esther está Mardoqueo, está atrás de ella, de todo lo que ella logró, está él. Vamos a Esther 2, del 5 al 7, y vamos a ver qué nos dice la palabra sobre Mardoqueo. ¿Lo tienen? Ok. Nos dice que había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Todos sabemos que Esther llega en determinado momento al palacio. La palabra nos dice que Esther era una mujer de buen parecer, sí, era una mujer hermosa, y ella llega a causa de que la reina Basti es desterrada del reino por desobediente, ¿verdad? Entonces, Esther llega, pero Esther era una joven, una mujer que había sido educada por Mardoqueo. Nos dice que él la adoptó, ¿sí? Mardoqueo la adoptó y él la educó, él la enseñó, él la preparó, él la educó, pero la educó dentro de la ley y dentro de lo que eran los estatutos de judíos, ¿sí? En Mardoqueo podemos encontrar muchas cosas. Nosotros en Mardoqueo podemos encontrar que él le da seguridad a Esther, él defiende al pueblo, inclusive él defiende al rey o se pone por enfrente para que el rey no fuera asesinado, ¿sí? Mardoqueo tiene atributos o cualidades que nosotros podemos considerar y que nos podemos dar cuenta que no son otra cosa más que frutos del Espíritu Santo. Lo primero que vamos a ver de Mardoqueo es que Mardoqueo era un hombre sabio, realmente muy sabio. Si me quieren acompañar al capítulo 2, ahí mismo. 2:10, por favor. Miren, Mardoqueo manejaba información, tenía información y manejaba información. Nosotros en el mundo podemos escuchar, y se da mucho en el medio político, es donde yo lo he escuchado más, que dicen que la información es poder. ¿Cuántos lo creen? Que la información puede llegar a ser poder, pero siempre la información bien utilizada, ¿no?
Y porque muchas veces nos llenamos de información que realmente ni nos conviene, ni nos beneficia, ni la necesitamos para nada. Pero cuando tú tienes información y esa información es bien utilizada, siempre va a ser para bien, siempre va a ser para algo mucho mejor. Sí, en los primeros capítulos del libro de Esther, la sabiduría de Mardoqueo no es muy reconocida, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que al final realmente es reconocida. Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios nunca se queda con nada. El Señor nunca se va a quedar con nada. Lo primero que vemos aquí es que Mardoqueo le dice a Esther que no declare, en el 2:10 Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. También en el 2:20 se nos vuelve a repetir lo mismo. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Sí, Mardoqueo le dijo desde un principio que no declarara que ella venía del pueblo judío. ¿Por qué era esto? Podemos alegorizar muchas cosas, pero recordemos que acabamos de leer que ellos llegaron cautivos a Persia, ¿sí? El reino de Susa está en Persia, y el pueblo de Israel llega cautivo, y de ahí venían ellos. Entonces sus culturas eran muy diferentes. Quizás si ella hubiera dicho desde un principio, ni siquiera le hubiera sido permitido entrar a la corte para aspirar al título de reina, no lo hubieran dejado llegar. Aunque hubiera llegado, hubiera encontrado gracia, porque desde que ella llega y encuentra gracia en los eunucos que se dedicaban a preparar a las mujeres para presentarlas al rey. Los invito realmente. El libro son 10 capítulos, no podemos verlo todo, son solamente unos puntos, pero los invito a que lo lean. Es un libro cortito y es un libro muy sustancioso y muy bonito. Entonces, él lo primero que hace es decirle, no digas, ¿sí? No digas que eres judía. Sí, era una cultura diferente y podía ser un obstáculo para lo que ella iba a llegar a ser. También otra de las cosas que nosotros podemos ver de información que él tenía es que él se da cuenta de un complot contra el rey. Vamos ahí en Esther, en el mismo 2, por favor, del 21 al 23 voy a leer. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Esto es bien importante, al ratito lo van a recordar. El que haya sido escrito este suceso en el libro de las crónicas del rey es importante. Las cosas se olvidan, ¿no? Pero bueno, aquí Mardoqueo se da cuenta que el rey le quieren echar mano de él, dice la palabra, lo quieren matar. Entonces Mardoqueo podía haber ido con cualquier persona que fuera de los principales del rey, con alguno de los sirvientes más cercanos, y podía haber declarado esta información, mas sin embargo él no lo hace así. Él se lo da a la reina Esther para que la reina Esther vaya y se la dé de primera persona al rey. ¿Sí? Investigan, es cierto, y estas personas son ahorcadas, pero aquí la sabiduría de él está en darle la información a ella. Cualquier persona que fuera con el rey y le diera una información así, pues creaba un lazo mucho más fuerte, ¿no? Mucho más profundo, y todavía ella encontraba más gracia delante del rey por ella estarle dando esta información. ¿Sí? Donde él estaba al pendiente, él escuchó, se la pasa a ella, la da a la persona correcta. Si la información él la da a la persona correcta para que llegue realmente al rey. Ni siquiera sabe si hay más personas involucradas de la misma casa del rey o de la habitación del rey, ¿no? Entonces él la da a la persona correcta, y aparte esta persona encuentra más gracia todavía la que ya tenía delante del rey. Y podemos nosotros ver que él utilizó la información con sabiduría. Yo recuerdo mucho que América siempre nos dice, cállense, calladitas, se vean más bonitas. Todas las mujeres no lo sabemos de memoria, ¿no?
Es algo que no lo sabemos de memoria, lo tenemos y lo tenemos siempre. Y a veces se nos va la boca y recordamos, ¿no? Y siempre nos dice, pero es por algo, la información hay que saberla manejar. La información hay que tener sabiduría con ella y recordemos que la inteligencia es humana, pero la sabiduría solamente viene de Dios. La palabra nos dice que la pidamos si estamos faltos de ella, ¿no? Porque el Señor la da. Otra de las cosas que podemos ver nosotros en Mardoqueo es que Mardoqueo era un hombre compasivo, misericordioso hacia los demás. ¿Sí? Mardoqueo cuando Esther queda huérfana, él va por ella, él la adopta como su hija, él la cría como su hija, se hace cargo de ella realmente y eso muestra un gran corazón de su parte. En esas épocas, el que una mujer estuviera sola realmente era una situación muy difícil, realmente la mujer no tenía cómo mantenerse, de dónde mantenerse, era muy mal vista, entonces las mujeres siempre tenían que tener un cobijo, una familia, un varón, alguien que las estuviera resguardando. Sí, era difícil la situación de una mujer sola y él se hace cargo de ella, ahí podemos ver que él tiene un gran corazón y él tiene misericordia. Otra de las cosas que nosotros podemos ver conforme al corazón de Mardoqueo, a la misericordia y la compasión que él manejaba por los demás, es cuando llega a este decreto por parte de Amán, aunque de una manera o de otra, pues él tenía la culpa, ¿no? Por eso les digo que lean el libro. Mardoqueo tenía la culpa de que el decreto que llegara hacia los judíos para darles muerte y para quitarles sus pertenencias, que fue una trama que Amán por ahí entretejió engañando al rey. Cuando él se entera de todo esto, lo que él hace es vestirse de cilicio y cenizas, dice la palabra. Vamos a Esther 4. Perdón, les voy a leer Esther 2:11. Primero les voy a leer Esther 2:11, de cómo Mardoqueo nunca se desprende realmente de Esther y siempre está él al pendiente. El 2:11 dice que cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Aunque Esther estaba en el palacio, Esther era bien resguardada, estaba bien atendida, había encontrado gracia delante de las personas que estaban a su alrededor. Él nunca se alejó de ella y nunca la dejó de lado, él siempre estuvo al pendiente. Ahora sí vamos a Esther 4, del 1 al 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo dolor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Aquí Mardoqueo podía haberse ido, Esther prácticamente era su hija, ¿sí? Él era el padre de Esther. Él podía haberse ido y haberse entrado al palacio, podía haber buscado el resguardo de Esther para salvarse, ¿sí? De este peso de muerte que había sobre todos los judíos, mas sin embargo él no hace eso. En la palabra nosotros podemos ver a grandes hombres que la palabra nos muestra que vistieron de cilicio y cenizas. Miren, el cilicio yo encontré que es un saco oscuro y áspero, dice que es de pelo de cabra o de pelo de camello, y este simboliza una profunda tristeza y dolor, ¿sí? Eso era el cilicio, traer una vestidura oscura, pesada, y estaba mostrando que la persona estaba profundamente triste y tenía un dolor muy grande. Y la ceniza simboliza desolación y ruina. Entonces Mardoqueo se viste de cilicio y de ceniza, ¿sí? Para estar acorde a cómo el pueblo se estaba sintiendo. Acabamos de leer que dice
que en muchas casas de los judíos de ese reino había cama de ceniza y de silicio, ¿verdad? Y él se viste de esa forma, él se pone esto y para estar en solidaridad con ellos. Realmente era su pueblo, realmente él siempre sacó la cara por ellos. Realmente Mardoqueo era un hombre que seguía las costumbres, era un hombre que tenía el judaísmo muy arraigado, él estaba preparado en la ley, entonces él nunca deja de lado, pudiendo quizás haberse ido a las sombras, haberse escondido, él nunca deja de lado esto. De hecho vienen y le dicen a Esther lo que está pasando, y ella dice la palabra en el 4:4 dice que tuvo gran dolor y que ella envía vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los acepta. Mardoqueo no quiso aceptar el cambio de vestidura hasta que hubiera una solución real para el pueblo. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver de Mardoqueo es que él tenía coraje, él tenía carácter para defender sus creencias. Si Mardoqueo era un hombre, les digo, instruido en la ley, y era un hombre de Dios, Mardoqueo era un siervo de Dios. Y vamos a ver en el 3, del 1 al 6. Miren, Mardoqueo no se dejó llevar nunca y no cedió ante la influencia o la presión de todos los demás. Cosa que nos puede pasar a nosotros muchas veces dentro de nuestra sociedad. 3 del 1 al 6. Aquí vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Dice que después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vino Amán, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea que de este hombre también podemos aprender mucho. Lo primero es cómo no ser como líder, sí, porque era el segundo del rey Amán, entonces pues realmente era un hombre vengativo, ¿no? Y era un hombre vanaglorioso, porque lo primero que él hace es observar a ver si era cierto o no era cierto. Se da cuenta que no, pero no solamente se fue contra Mardoqueo o tramó algo contra él, sino contra todo el pueblo del cual Mardoqueo descendía. Pero Mardoqueo, a pesar de que pesaba sobre él una pena de muerte, pues no se inmuta y él sigue sin arrodillarse delante de él. Yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué no se inclinaba? Era pues una costumbre, era una cultura, y sigue siendo hasta el día de hoy en los reyes, en los países que todavía tienen reyes, ¿no? ¿Por qué no lo hacía? Decía, bueno, no se caían bien, a lo mejor se caían gordos, no sé, no, algo pasaba por ahí. Yo encontré dos causas posibles. Una de ellas dice que cuando los persas doblaban rodillas delante de sus gobernantes o de los reyes, que ellos estaban como rindiendo tributo a divinidades, ¿sí? Entonces esto pues era idolatría, lo podemos ver en el libro de Daniel y en otros más, ¿no? Donde el Señor pues nos manda no ser idólatras, entonces se podía prestar a idolatría y él no lo hacía. Y el otro que encontré, que aquí hay versículos de respaldo, es donde aparentemente Amán descendía de amalecitas. Y les voy a leer lo que dice en Éxodo 17.
del 14 al 16. Los amalecitas fueron una tribu que siempre estuvo peleando con el pueblo de Israel. El 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, ¿verdad? Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces estas son las dos causas que yo encontré y que yo vi de por qué puede ser que él no se postraba delante de Amán. Pero esto trajo grandes consecuencias al pueblo de Israel, a los judíos, ¿sí? Y trajo pues grandes consecuencias para la vida en ese momento para la vida de Mardoqueo y también de Esther, ¿sí? Vamos a continuar con esto, vamos a ver que Mardoqueo era un hombre que tenía una gran esperanza y una gran fe en los llamamientos de Dios. Él sabía que Esther no estaba por cualquier cosa, ni por una coincidencia, ni mucho menos dentro del palacio y había llegado a ser la reina. Dicen que tenía ya 4 años ella de ser reina cuando acontece todo esto. Vamos al 4:7. Ok, cuando Mardoqueo se viste de cilicio y de cenizas, Esther no sabía realmente qué era lo que estaba pasando. Entonces ella lo quiere vestir y él le dice que no y manda a investigar qué es lo que realmente está pasando, ¿sí? Y Mardoqueo le manda a decir con uno de sus siervos. En el 7 dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Recordemos que Amán engaña al rey y le pide que le autorice matar a los judíos y le dice que son prósperos y todo lo que les quiten lo va a traer al reino, ¿no? De hecho, hasta ponen un día, que es un día muy importante para los judíos, pero ese no es el tema de hoy. Entonces establecen un día que es una fiesta para ellos y mandan decretos a todas las provincias y todos los judíos del reino se enteran de que van a morir, de que no se pueden defender y de que les van a quitar todas sus posesiones. Es por eso que Mardoqueo llega a esta situación y viene a informarle a Esther de una manera o de otra, ¿no? Dice, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entrara en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. No ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, le dice ella. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto que Mardoqueo está aquí mandándole decir a Esther es una parte central muy importante de este libro. Realmente ellos sabían que no podían entrar al rey. Realmente
Mardoqueo sabía que Esther no podía entrar al rey, pero Mardoqueo tenía una gran esperanza en la posición que Esther tenía en ese lugar. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y quiero traerlo a recapitulación el día de hoy. No me quiero ir sin comentar cómo vamos a venir nosotros a traer esta parte del reino y del no poder entrar ellos a la presencia del rey si no eran llamados. Esto quiere decir que había una agenda muy meticulosa realmente, ¿no? Aunque ella era su esposa, ella no podía presentarse. Pero, ¿qué hay de nosotros hoy cuando nosotros queremos, necesitamos o tenemos o somos llamados por el rey para entrar delante del trono? Se han puesto a pensar en el privilegio tan grande que nosotros tenemos, en la libertad tan grande y en lo que nosotros disfrutamos hoy o podemos tener, de poder entrar, de que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario, haya sido rasgado ese velo que nos separaba. Recordaba cuando veía esto en una ocasión, no sé, platicamos con el hermano Víctor, la hermana Yoli, no sé si estaba, creo que Marisol, y comentábamos, no sé si se acuerda hermano Víctor, que comentábamos eso decíamos, gracias a Dios que no nos tienen que amarrar una campanita en la cintura. Recuerda que lo comentábamos hace poco, porque caeríamos fulminados, ¿no? Gracias a Dios que no estamos en esos tiempos y que nosotros podemos entrar, podemos adorar, podemos hablar, podemos pedirle, podemos platicarle, podemos decirle, inclusive hasta nos quejamos, o sea, ¿cuál libertad tan grande tenemos de entrar nosotros al trono, al reino, en el momento que tú quieras, donde estés? Entonces es algo que tenemos que aprovechar grandemente y que tenemos que disfrutarlo y estar agradecidos de ello, porque tenemos un libre acceso al Rey de Reyes. Si es el Rey de tu corazón, tienes un libre acceso para con Él en todo tiempo y en todo momento. En la palabra y en los reinos que están todavía el día de hoy, no se pueden acercar, no pueden entrar, no pueden accesar. Y nosotros que tenemos al único y verdadero Rey, que conocemos, que fuimos llamados por Él, que ya atendimos ese llamado y tenemos la seguridad y la certeza de que el cetro está extendido siempre para que entres, vaya. Entonces, voy a cerrar el paréntesis, espero hayan captado, espero que hayan captado realmente esto, pero tenemos un privilegio muy grande y a veces lo desaprovechamos. Y vean la esperanza que tiene Mardoqueo realmente, y que él sabe que nada es casualidad. Él le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Recordemos que ella había sido instruida por él a no decir que era judía. Pero para cuando llegara este momento, si ya Amán sabía que él era judío, y si muchos de los guardias de la casa del rey sabían que él era judío, y por lo que él había hecho de vestirse de cilicio y cenizas, ya se sabía que era judío, tarde o temprano se iba a saber que ella también era judía, ¿sí? Y él está diciendo, no vas a escapar aunque estés en la casa del rey, y le dice, la esperanza tan grande y la fe que él tenía en Dios, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Él sabía que la mano de Dios iba a librar a los judíos, ¿sí? Y él estaba incitando a ella que ella fuera e intercediera, porque esa era la posición por la que Dios la había puesto ahí. Dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y todavía le hace una pregunta, porque esto está en pregunta, y le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y aquí yo les quiero hacer esa pregunta, o hágansela ustedes. ¿Para qué hora hemos llegado al reino? Ellos estaban en una situación muy difícil, donde estaba un peso de muerte, una pena de muerte sobre ellos. Si la situación no hubiera sido muy bonita y si todo hubiera estado perfecto, pues esto no hubiera pasado, si no le hubiera hecho él esa pregunta. Pero ¿para qué momento o para qué hora hemos llegado nosotros al reino?
cuando estás bien feliz, cuando tienes todo, cuando estás bien contento, o cuando estás en carencia, cuando estás en enfermedad, cuando estás en duelo, cuando estás en luto, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros si no estuviéramos en el reino, si no hubiéramos llegado al Señor? Porque déjenme decirles que el reino está acá, no completamente, pero el reino de Dios está acá, establecido en la tierra por gracia y misericordia, y mientras la gracia no sea quitada, estamos en el reino y tenemos que sentirnos parte de él. Tenemos que tener esa seguridad, esa certeza y estar bien parados en él. Entonces, ¿qué sería de nosotros cuando estamos de luto? ¿Qué sería de nosotros cuando estamos enfermos? ¿Sí? Cuando tenemos una situación difícil, cuando tenemos problemas que nos están agobiando. ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos en el reino, si no hubiéramos llegado al reino? Aquí estaban en una situación muy difícil, pero el que él le hiciera esta pregunta hace que ella se alinee. Primero vino temor a su vida, claro, si la están mandando que rompa una ley del reino donde ella estaba y que ella conocía y que aún con la posición privilegiada que tenía, no podía ella cruzar esa línea. Claro que había temor de su parte, claro que había incertidumbre de su parte, ¿sí? Mas sin embargo, lo que él le dice y esta pregunta que él le hace, la aterriza, le pone los pies en la tierra y ella se alinea a la esperanza de Mardoqueo y se alinea a Dios, ¿sí? A por qué ella estaba en esa posición. Entonces ella le dice, está bien, ¿sí? Le dice, está bien que reúna a todos los judíos, que ayunen por ella 3 días y 3 noches, que ella iba a hacer lo mismo con su casa, con sus doncellas y todo, y que entonces ella iba a venir y iba a entrar al rey. Y los invito a que terminen de leer todo esto, terminen realmente de leerlo. Dios no se queda con nada, les decía. Mardoqueo, su esperanza, su fe, la misericordia que él tenía por su pueblo, el preocuparse él por todos los demás, la sabiduría que él tenía, todo esto fue premiado. Ya estoy terminando, todo esto fue premiado, todo esto, a fin de cuentas, quien muere en todo lo que había organizado para Mardoqueo es Amán. Mardoqueo es puesto en la posición de Amán, igual que José en Egipto fue el segundo del faraón, así Mardoqueo fue el segundo del rey en este reino de Persia, y le es retribuido de una manera o de otra todo, ¿sí? Queda en una posición muy privilegiada juntamente con Esther. Entonces, nosotros podemos ver que era un varón del cual nosotros podemos aprender, aunque a veces nosotros podamos leer y podamos ver a los personajes que solamente pasan así nada más, siempre podemos aprender algo, por eso están escritos, por eso están acá. Y les voy a dar un dato curioso, yo espero que todos lo sepan o la mayoría lo sepan. En el libro de Esther no se menciona nunca a Dios, jamás se menciona a Dios, léanlo, para que vean que no se menciona ni como Dios, ni como Jehová, ni con ningún apelativo se le llama a Dios. Mas podemos nosotros ver que el obrar de Dios está implícito en toda la trama, ¿sí? Con el simple hecho de que esté en la palabra, de que sea un libro canónico y que esté aquí, es porque tiene el sustento del Espíritu Santo, ¿sí? Y no importa si nosotros no leemos en este libro el nombre de Dios, lo que importa es que está hablando de Dios, está hablando del pueblo de Dios realmente, y eso, hermanos, es increíble. Yo sí sabía, no lo recordaba, y ahora que lo veía decía, es verdad. O sea, las evidencias de Dios en el libro, ahí están, y esas no se pueden negar de ninguna manera. Y realmente, de veras, los invito a que terminen de leerlo, léanlo. Es un libro muy bonito, muy ilustrativo, es un libro histórico, pero tiene una gran historia del poder de Dios y del pueblo de Dios, y de un gran hombre y una gran mujer, de los personajes que están en él. Y que el Señor les bendiga. Voy a dejar el lugar a mi hermano Aarón.